Hola, soy Dalton Chumpitán, estudio en internet.com. Hoy día vamos a ver aplicación de las funciones trigonométricas. Nos dice en la figura AD es igual a 6 y EC es igual a 2. Calcule CG por DF. CG viene a ser de este punto hasta este punto. Y DF viene a ser desde este punto hasta este otro punto. DF. Ya, nos pide calcular eso, ¿no? Además nos da como dato que AD es igual a 6. ¿No? Esto es igual a 6, el segmento. De acá hasta acá. Y S es igual a 2. Hasta acá. Ya, mira, te puedes dar cuenta de la figura en el cuadrilátero ABCD, que es un cuadrilátero en el cual sus ángulos internos son 90 cada uno, ¿no? Entonces, podría ser un rectángulo, ¿no? O un cuadrado. Asumiremos que es un rectángulo, ya que un cuadrado sería un rectángulo más específico, ¿no? Entonces, por propiedades, sabemos que este lado va a ser igual a este lado, o sea, AD es igual a BC, porque es rectángulo, ¿no? Lados opuestos son paralelos e iguales, y BA es igual a CD. Pero creo que esa propiedad no la vamos a utilizar. No la vamos a utilizar. Vamos a hacer lo siguiente, mira. El ángulo FAD, llámale alfa. Ahora, tú sabes que los rectángulos, sus lados opuestos son paralelos, ¿sí o no? Entonces BC es paralelo a AD. BC es paralelo a AD, ¿no? BC paralelo a AD, y por ahí pasa una recta en la cual los intersecta ambos. Entonces, por propiedades paralelas, si este ángulo es alfa, este también va a tener que ser alfa, ¿no? Este lado BC es paralelo a AD, ¿no? Por propiedad de los rectángulos, paralelos iguales. Entonces, esta recta es la que las intersecta. Vamos acá. Entonces, si este ángulo es alfa, este tendría que ser alfa. ¿Ok? Ya. Me piden CG por DF. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle valores en función de una razón trigonométrica del ángulo alfa y del lado que tenga del triángulo. Por ejemplo, en ese triángulo GS tengo este ángulo alfa y tengo este lado 2. Entonces GC lo podría poner, ¿no?, en función de una razón trigonométrica de alfa y en función de 2. Vamos a sacar el triángulo acá. Ahí tienes GS, para que lo veas o lo aprecies mejor, ¿no? Entonces, acá tienes el ángulo alfa. Ya. ¿Cómo hallaría GC, no? Podrías poner así, GC sobre 2. GC, ¿qué vendría a ser para alfa en este triángulo? La hipotenusa. ¿Y qué vendría a ser 2? El cateto opuesto. Entonces, la hipotenusa sobre el cateto opuesto sería la cosecante. Cosecante de alfa. Entonces despeja GC. Sería entonces 2 veces cosecante de alfa. Entonces lo que hemos hecho es de poner este lado, ponerlo en función de una razón trigonométrica de alfa, ¿no? Acompañado de una constante que sería 2. 2 cosecante de alfa. Y lo mismo vamos a hacer en el triángulo AFD, ¿no? En el triángulo AFD tienes un ángulo y tienes un lado. Lo que me interesa es FD, porque acá está, o DF, y lo que me interesa allá, ¿no?, para multiplicarlo. Entonces, podríamos poner acá FD sobre un lado que tenga el triángulo AFD, sería sobre 6. ¿Y qué viene a ser FD para el ángulo, o para el ángulo alfa? Sería en ese triángulo FAD, que es recto, sería el cateto opuesto, ¿sí o no? FD sería el cateto opuesto. Y 6 vendría a ser la hipotenusa, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa vendría a ser el seno del ángulo, o sea, seno de alfa. Despeja FD. Si despejas FD te va a salir, el 6 pasa a multiplicar, sería 6 seno de alfa. Entonces, FD vendría a ser 6 seno de alfa.
Entonces me pide CG por FD o DF, ¿no? Piden CG, que lo conozco, 2 cosecante de alfa por FD. Entonces voy a multiplicarlo nomás, ¿no? 2 cosecante de alfa por 6 seno de alfa. ¿Y esto qué es igual? Sería 12 veces la cosecante de alfa por el seno de alfa. Ahora, tú tienes que saber muy bien, ¿no?, por propiedades de las razones trigonométricas, que la cotangente es la inversa de la tangente, que la secante es la inversa del coseno y que la cosecante es la inversa del seno, ¿no? Claro, también puedes poner que el seno es la inversa de la cosecante, el coseno el inverso de la secante, coseno inverso de la secante y la tangente el inverso de la cotangente. Entonces, por propiedades de razones trigonométricas inversas, entonces podríamos agarrar el coseno, o perdón, la cosecante, como la inversa del seno, ¿no? Entonces sería 12 veces la cosecante de alfa, sería 1 sobre el seno de alfa por el seno de alfa. No sé si esa parte se puede ver. Sí, se ve muy bien. Entonces, 1 sobre el seno de alfa por el seno de alfa se va. Y te quedaría la respuesta igual a 2. ¿No? Y esa sería la respuesta, el producto de esos dos segmentos de recta, ¿no? GC por FD. ¿Y qué es lo que hemos utilizado? Lo que hemos utilizado viene a ser propiedades, ¿no?, o funciones trigonométricas en trígonos rectángulos, ¿no? Teniendo un lado y un ángulo, puedes hallar cualquiera de los otros dos lados. Bien, espero que este video lo hayas entendido, y si tienes alguna duda, pues deja tus comentarios. Gracias.